Buenos días, mi nombre es Gabriela Arguedas Gamboa y el presente video lleva como nombre Aspectos importantes sobre la planificación educativa y su evolución histórica. Sobre el concepto de planificación educativa, es importante mencionar que esta es un proceso que se organiza, se diseña y se coordinan acciones las cuales permiten poder observar y determinar prioridades en la comunidad estudiantil y así lograr una mejor distribución de los distintos recursos y una elaboración de estrategias de calidad que fomenten en todo momento la equidad, la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una planificación educativa permite que haya una educación de calidad, un uso adecuado de los recursos, igualdad en el acceso y permanencia escolar y una mejor toma en las decisiones. La evolución histórica de la planificación educativa. Esta se da en diferentes décadas. Década de 1950. En América Latina, la planificación educativa ejerció influencia mediante la Comisión Económica para América Latina, quienes desarrollaron procesos de planificación que aprovechaban los pocos recursos que habían en ese momento. Bajo la necesidad de lograr un crecimiento económico y el desarrollo social y cultural en la región, surgen organismos con fuertes intereses en el desarrollo educativo, como por ejemplo el Banco Mundial, la Segunda Conferencia Interamericana de Ministros de Educación, la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, Seminario Interamericano sobre el Planeamiento Integral de la Educación. Así se sustentaron cuatro enfoques: el administrativo, el económico, el sociológico y el pedagógico. En la década de 1960, durante esta década, la educación fue vista como la clave para el desarrollo económico y la modernización, donde el recurso humano era vital en las instancias de planificación en un ministerio de educación. Venegas 2025 menciona que se crearon oficinas de planificación de la educación como responsabilidad de dichas carteras. Se formaron especialistas en el campo y se prepararon documentos e informes de planes, leyes y decretos al respecto. Durante esta década se realiza la Conferencia Anual de Ministros de Educación. En 1961, en África, se da la reunión de Punta del Este, de ahí surge la Alianza para el Progreso. En 1962 se llevó a cabo la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina. En 1963 se crea el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación gracias a la UNESCO. Se crearon la Oficina Centroamericana de Planificación, o CEPLAN, que facilitaron el inicio de la inclusión de elementos de futuro en la planificación. En esta época prevaleció la visión normativa y se consolidó la planificación educativa como una disciplina técnica orientada al desarrollo. Década de 1970. Durante esta época se mantuvo el financiamiento destinado a la educación. Además, como lo menciona Venegas 2025, también persistió la concentración del poder público en el control del sector escolar formal, la voluntad política y la demanda social sobre la expansión de la matrícula en los diferentes niveles de la educación. En 1978, el Centro Interamericano de Estudios e Investigaciones para el Planeamiento de la Educación, CINTERPLAN. Los proyectos de financiamiento tenían como objetivo cuatro elementos básicos: el apoyo fundamental a la educación primaria, mejoramiento en la calidad de la educación
igualdad de oportunidades de acceso a la educación general y la creación selectiva de los niveles de enseñanza para responder a las necesidades de mano de obra calificada. Durante este periodo cobraban importancia la enseñanza primaria, la elaboración de programas de estudio, financiamiento de proyectos en educación no formal, alfabetización de adultos, uso de medios tecnológicos como la radio y la televisión, producción y distribución de manuales escolares, ayuda a la planificación y administración de la educación y experimentación con innovaciones. Esta década forma parte de la edad de oro de la planificación de la educación. Década de 1980. Durante esta época se da la crisis económica mundial, de ahí que se requirió la planificación de recursos intelectuales. Además, la planificación de la educación de 1980 se identificó como mecanismo de control burocrático o político más que estratégico. Existió una necesidad de concebir a la planificación educativa en relación con el crecimiento económico en el contexto de desarrollo social. Los proyectos educativos de la educación se transformaron bajo tres influencias: impacto de la crisis económica mundial, los resultados de los proyectos de la década anterior, trabajos de investigación sobre la educación y el desarrollo. Durante la década de 1990 se continúa con la gestión y la planificación de la educación de forma centralizada, con el objetivo de asegurar el seguimiento y la gestión del presupuesto de manera lineal y tradicional. Además, se iniciaron experiencias híbridas de administración y planificación educativa en América Latina. Durante esta década hubieron diferentes actividades internacionales que permitieron fomentar el intercambio sobre planificación educativa, en las cuales se contó con el apoyo de diversas instancias como la UNESCO y algunas otras mencionadas, que ayudan al mejoramiento de la calidad de la educación. Otro aspecto importante de mencionar en este trabajo son los principios fundamentales de la planificación educativa. Los principios fundamentales de la planificación educativa son fundamentales para guiar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas educativos. Como se menciona en Venegas 2025, algunos de estos principios son el principio de universalidad, el principio de unidad y coherencia, principio de previsión, principio de racionalidad, principio de objetividad y precisión, el principio de participación, principio de sencillez y factibilidad y el principio de sincronización. La planificación educativa en Costa Rica y Centroamérica. En Costa Rica, en 1963, Costa Rica se unió al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. En 1964 se aprobó el reglamento para la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación. En 1965 se creó la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Educativo. En 1982 se convierte en la División de Planeamiento y Desarrollo Educativo. Se estableció un Sistema Nacional de Planificación constituido por la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica, unidades u otras oficinas de planificación de los ministerios institucionales, autónomas y semiautónomas, y entidades públicas locales y regionales, mecanismos de coordinación y asesoría. En 1976 se sentaron las bases para la planificación en el ámbito regional de Costa Rica y debido a ello el país se dividió en 6 regiones socioeconómicas. Además se creó el subsistema de planificación, coordinación regional y urbana,
los cuales influyeron en el desarrollo del sistema educativo. En 1983 se creó el Subsistema de Dirección y Planificación Sectorial. Se da la creación del Consejo Económico y Social Nacional. En 1983 se creó el Sistema de Reformas Administrativas y ya en 1990 se creó el Reglamento General de Mediaplan y en el 2006 se creó ampliada esta unidad en términos de Unidad Planificación Institucional. En Centroamérica eh, se da la existencia de deficiencias y baja calidad en los sistemas educativos, planificación y déficits educativos, planificación educativa en relación con el aprendizaje, el currículo y el desarrollo docente. Hay actores educativos, gestión y recursos educativos, marco de acción para la planificación educativa. Sobre los contextos de acción de la planificación educativa, se puede mencionar el contexto político. En la actualidad existe una crisis política debido a diversas situaciones que afectan de una u otra forma el desarrollo educativo del país, ya que tienen relación con la educación, los docentes y la planificación del sistema educativo, afectando la formulación de los diferentes planes y los programas de estudio. Todos estos aspectos se pueden observar en el estado de la educación actual, la cual ha venido sufriendo un bajo nivel y afecta a las personas estudiantes a través de su proceso educativo. Por ello es importante que la planificación educativa evolucione hacia mecanismos menos rígidos donde haya una mayor participación en todas las acciones educativas para ofrecer una mejor calidad educativa. El contexto demográfico, este aspecto representa un desafío en la actualidad, ya que se dan migraciones hacia las diferentes zonas del país, lo que repercute en los programas de estudio. Por ello se requiere la modificación de los contenidos para la atención de este tipo de población. Estas situaciones son muy comunes en las aulas de Costa Rica. En el contexto económico y financiero, en la actualidad se da una gran crisis económica y financiera a nivel mundial. En Costa Rica este aspecto ha provocado grandes deficiencias en la educación. No hay un presupuesto adecuado para sufragar las necesidades de las instituciones educativas del país. Como lo menciona Venegas 2025, en algunos países los planificadores han tomado medidas como suprimir algunas partidas presupuestarias, tales como las correspondientes a nuevas construcciones, mantenimiento de edificios, compra de equipos y materiales, y hasta han congelado el aumento de los sueldos. Y finalmente, es importante tomar en cuenta todos los aspectos antes mencionados para tener presente cómo ha venido evolucionando la planificación educativa a través de las diferentes décadas y qué situaciones observadas se debe mejorar para brindar una mejor calidad educativa. El implementar los principios de la planificación educativa es fundamental para desarrollar estrategias didácticas que favorezcan un aprendizaje significativo y un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada principio es el reflejo de que las cosas se están realizando de la mejor manera con un único propósito: brindar una educación de calidad donde se deben tomar en cuenta aspectos claves como el contexto político, el contexto demográfico y el contexto económico y financiero de los cuales son las bases para la planificación educativa marche de una forma adecuada. Muchas gracias.